1954 fue un año de metamorfosis en medio de la Guerra Fría. Francia perdió su dominio colonial en Indochina, dando inicio a la Guerra de Vietnam. El mundo entre poderes económicos y políticos, capitalismo y comunismo. El mismo año en el que se rumoraba el nacimiento del rock and roll, se celebraba la 5ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. IBM revolucionaba la tecnología con su computador y un tal Elvis Aaron Presley grababa su primer disco. En Colombia, estábamos bajo la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. La emoción colectiva del país gravitaba en torno a la muerte de Gaitán. La tensión derivada de la influencia comunista también se sentía en las calles, las mismas en las que marchaban los estudiantes. En medio de ese hervidero social, las mujeres colombianas lograron acceder a su ciudadanía completa, adquiriendo el derecho al voto. La radio, que por esos días era el medio de entretenimiento familiar, replicaba La casa en el aire de Rafael Escalona y el merecumbe de Pacho Galán con su tema Cosita Linda. Nadie se imaginaba cómo la televisión, que se inauguró ese año, reemplazaría las radionovelas y las voces que hacían parte del hogar. 1954. Ese fue el año en el que nació la primera caja de compensación familiar. Los pilares de la sociedad parecían tambalearse. En el clima emocional florecía una cultura política intolerante. Picos de violencia se extendían e iniciaba un éxodo rural que aceleraría los procesos de urbanización del país. Entonces, ¿cómo nació un modelo edificado sobre los valores de la libertad, la equidad y la solidaridad en medio de una gran agitación social? Pues fue precisamente aquí, en Medellín, donde nació la primera caja de compensación, Confama. Y esto no se dice a la ligera, porque es trascendental entender el proceso de surgimiento del sistema y las tendencias antioqueñas sobre la ética laboral, empresarial y social que permitieron su surgimiento. Era Medellín un espejo de las ciudades del país, una sociedad influenciada por tradiciones conservadoras y valores católicos de familias numerosas. Para que nos hagamos una idea, y según datos del DANE, el promedio por hogar era de 6 personas, hoy son 3. En ese núcleo familiar, las mujeres se dedicaban a las labores domésticas y criaban a sus hijos con dedicación de tiempo completo, y el padre en el trabajo, quien tenía un rol social de único proveedor. En ese contexto, la ética y la particular valoración del trabajo ya era un proceso cultural en la región, y se avisoraba una latente preocupación por el bienestar de la creciente masa obrera. Y aunque ese ideario se había forjado en el ambiente rural, agrícola, minero y comercial del siglo XIX, realmente logró fortalecerse con el desarrollo antioqueño, donde se aprovecharon dos hechos: 1, la transformación del país de rural a urbano, y 2, el elevado crecimiento de la población urbana frente a la del campo, aspectos que la industria, especialmente la manufacturera y de servicios, supo sacar ventaja. Y aquí la historia encaja. 1954, como ven, estaba cargado de un contexto paradójico, donde convergían factores para un seguro desastre y también la magia de un futuro posible. Todo podía salir mal y sin embargo nace una gran idea: las cajas de compensación familiar. ¿Cómo lograron conversar la influencia religiosa católica, el desarrollo económico de una región, la mirada particular del empresariado antioqueño y una nueva visión de las organizaciones sindicales? ¿Cómo se logró ese acuerdo épico con protagonistas y héroes que aún en orillas distintas plantearon una conversación sobre lo colectivo? Pues en ese momento, en este territorio, predominaron los valores relacionados con el trabajo, la mística, la solidaridad, el esfuerzo, la construcción de familia y el cuidado de la sociedad que, lejos de criterios individualistas, impulsaron un discurso que superó las diferencias de clase. Un discurso que nos recordó que todos los seres humanos somos más humanos cuando comprendemos que no estamos solos. Precisamente Octavio Paz, en su ensayo La otra voz, se toma el tiempo de abordar cómo la solidaridad surge en la historia, auspiciada por los anhelos más profundos de fraternidad humana. La relación entre las tres palabras cardinales de la democracia moderna: libertad, igualdad y fraternidad. La relación entre ellas es incierta o más bien problemática. Hay contradicción entre ellas. ¿Cuál es el puente que puede unirlas? A mi modo de ver, la palabra central de la tríada es fraternidad. En ella se enlazan las otras dos. La libertad puede existir sin igualdad y la igualdad sin libertad. La primera, aislada, ahonda las desigualdades y provoca las tiranías. La segunda, oprime a la libertad y termina por aniquilarla. La fraternidad es el nexo que las comunica, la virtud que las humaniza y las armoniza. Su otro nombre es solidaridad.
herencia viva del cristianismo, versión moderna de la antigua caridad. El único puente que puede reconciliar a estas dos hermanas enemigas, un puente hecho de brazos enlazados, es la fraternidad. Los invitamos a esta conversación que transita por el pasado, busca claves en el presente e intenta iluminar el futuro, porque después de 70 años nuestro propósito de hacer puentes con brazos entrelazados aún nos inspira y nos llena de sentido.